En esta ocasión vamos a ver cómo trazar figuras humanas tipo esqueleto para darle movimiento a la figura humana que ya vimos en momentos anteriores con los cánones principalmente de Lisipo, con el que hacemos de la proporción de las 8 cabezas. Para ello vamos a comenzar trazando una cuadrícula en nuestra lámina. Vamos a seguir utilizando el formato del marquilla, en este caso de manera vertical, y vamos a trazar 4 columnas y 3 hileras en todo el espacio de trabajo del marquilla. Este se hará con la calidad muy bajita, pero sí que se alcance a ver. Pueden utilizar un lápiz 2H, pero también dependiendo de la presión que ustedes hagan en el dibujo, porque hay gente que pues presiona mucho y a lo mejor tiene que irse a lápices todavía más gruesos, puede ser un 4H, pero hacer un trazo delgado. Este lo pueden hacer con instrumentos geométricos, con la escuadra, con regla, con proporciones, dividir igual las 4 columnas e igual las 3 hileras. En estos dos espacios, en los dos primeros espacios, vamos a dejar la figura humana de frente y de vista lateral para que nos dé las proporciones que necesitamos y después darle movimiento a todo el cuerpo humano. Vamos a partir de trazar una línea gruesa siempre del piso, que le vamos a denominar de hoy en adelante línea de tierra, y una línea perpendicular de esa línea de tierra para ubicar nuestra escala humana. Ahí lo vamos a dividir en 8 partes iguales, tomando en consideración el canon de Lisipo, en el que tenemos 8 cabezas. Numeramos cada una de ellas para que sea más sencillo referirla, sobre todo en los dos primeros recuadros donde tenemos la figura estática, recta, para conocer la proporción de cada una de las piezas del cuerpo humano. Trazamos una cuadrícula como lo hicimos en la primera lámina, va a ser cuadros perfectos de un lado y del otro para ver también el ancho del cuerpo, sobre todo del pecho. De ahí pasamos a trazar la cabeza, donde identificamos que la parte superior va a ser el cráneo, la parte de arriba del cráneo, y la parte inferior va a ser la barbilla. Esa va a ser la cabeza. Posteriormente vamos a trazar el pecho, en el que ubicaremos los pezones a la altura de la sexta cabeza. Aquí le pueden hacer un trazo en el pecho para dar cierto movimiento. La cabeza número 5 la va a referir al ombligo, que muchas veces creeríamos que es la mitad del cuerpo y no. La mitad del cuerpo va a ser la entrepierna. Entonces vamos a dibujar lo que es la cadera entre el cuarto y quinto nivel. Aquí va a estar la cadera y el ombligo se posiciona en la línea 5. Posteriormente podemos trazar los brazos los vamos a trazar con grandes óvalos en las articulaciones, esas son las que se van a estar moviendo, y ubicamos los codos de los brazos a la altura del número 5, a la altura del ombligo. Si ustedes van dibujando el trazo de la figura humana, vayan relacionándolo con su propio cuerpo, peguen el brazo a su cuerpo y vean que es prácticamente la altura del ombligo. Después ya trazamos las piernas, ubicando las rodillas al final de la cabeza 2, en el número 2, en la línea número 2, ahí vamos a ubicar las rodillas, también con óvalos, y los pies los podemos trazar con unos triángulos sencillos. Acuérdense que la mano tiene lo que es el rostro y el pie es un poquito más grande. Acuérdense que los hombres generalmente es un pie más largo, el de las mujeres más pequeño. Aquí no le vamos a dar ningún sexo en particular, entonces tiene que ser proporcionado al tamaño del cuerpo total. Así vamos a trazar la primera imagen en el primer recuadro que tenemos en la cuadrícula que ya trazamos. En el segundo recuadro, en la primera hilera, en nuestra segunda columna, vamos a trazar la misma figura humana, pero vista de lado. Para ello
volvemos a hacer lo mismo, vamos a trazar la línea de tierra, que es el piso, que vamos a estar denominando línea de tierra de hoy en adelante, en la que se hace una línea más gruesa, incluso a veces se hacen rectángulos pesados, para enfatizar que ahí se asienta la figura humana y posteriormente se va a asentar nuestros diseños arquitectónicos. Trazamos una línea perpendicular a esa línea de tierra en donde nos va a ubicar la verticalidad de nuestra figura humana. Lo mismo, seguimos utilizando el canon de Lisipo, en donde ocupa 8 cabezas la proporción de la figura humana. Entonces dividimos en 8 cabezas esa línea. Si ustedes tienen los rectángulos que surgió de las líneas que trazaron como base de la lámina, esa la dividen, le dejan nada más un margen, unos medio centímetro arriba y abajo, y después lo pueden dividir entre 8 para ubicar el tamaño de las cabezas y les quede la figura humana. También, igual que en la figura anterior, aquí siempre se traza las bases con un lápiz 2H, y para la calidad final, ya que tienen el trazo completo de la figura humana, le van a dar solamente calidad final a la figura humana. Ya no resaltan todos los recuadros que hicimos para identificar la proporción. Esos los dejan con el lápiz 2H o 4H que hayan utilizado para los trazos. Como le hacemos lo mismo que lo hicimos en la figura de frente, vamos a trazar la cabeza. También podemos ayudarnos de una cuadrícula, pero en este caso no es necesario las dos. Con una sola cuadrícula a la mitad es más que suficiente para ubicarnos dónde están los anchos de cada uno de los miembros que vamos a representar. Comenzamos con la cabeza. Identificamos que en la línea número 8 tenemos la parte superior del cráneo y en el número 7 tenemos la barbilla. Posteriormente trazamos lo que es el pecho, todo el tronco, y ahí ubicamos más o menos a la sexta línea, a la altura de los pies. Podemos ir uniendo cada una de las partes. Como estamos haciendo una estructura tipo alambre, tipo esqueleto, la unimos con una pequeña línea nada más para que no nos quede separado. Ahora trazamos los brazos. Aquí le vamos a dar un poco de movimiento. En la vista frontal los teníamos uno al lado del otro, pero si los dibujamos igual cuando damos la vuelta, ahí prácticamente uno desaparecería. Entonces, para que no desaparezca, vamos a poner uno como si estuviera caminando la figura humana. Pero conservamos que los codos quedan a la altura de la línea número 5 y la punta de los dedos nos queda a la altura de la línea número 3. Continuamos ubicando el ombligo en este número 5. Insisto, no es la mitad de la figura humana, la mitad de la figura humana es la entrepierna. Después dibujamos ya las piernas, ubicando la rodilla en la línea número 2. Los pies los trazamos también con triángulos, pero como el que está en la parte posterior tiene un cierto movimiento, hay una cierta altura cuando vamos a pisar, entonces podemos hacer una pequeña deformación de esa pierna para que se entienda que está pisando el piso con la punta de los pies y el talón se levanta para poder impulsarse y dar el paso. Este sería el trazo de la segunda figura humana en el segundo rectángulo que tenemos en el trazo de la base de la lámina. Después los siguientes podemos hacer movimientos. Ya teniendo el tamaño de cada uno de los miembros del cuerpo humano, podemos proponer ciertos movimientos para que no siempre esté estática nuestra figura. Cuando nosotros los vayamos a dibujar dentro de un espacio arquitectónico, no lo vamos a poner derechito como si fuera un gendarme. Le vamos a dar cierto movimiento para que se adecue a el espacio en el que se encuentra. Entonces podemos darle movimiento tomando en consideración el tamaño de las proporciones que ya tenemos en las dos figuras vertical, tanto de frente como de lado. Lo podemos incluso sentar, sentamos a la figura humana, o laterales, también sentada, la podríamos ver de esta manera. Un ejemplo de la lámina final que se pretende para este ejercicio es los dos primeros recuadros. Tenemos la figura de frente, la figura
lateral con las medidas que ya mencionamos, y después tenemos los movimientos que nosotros queremos proponer.